y este DNU obviamente abre el debate y probablemente se abra un debate a nivel judicial sobre la legalidad, ¿no? Exactamente, porque está en duda si ya comienza a regir, si todavía no está vigente, pero está en el boletín oficial. Claro, y si es constitucional o no, es la gran pregunta. De esto vamos a hablar con el doctor Armando Aquino Britos, es abogado constitucionalista, es profesor en la Facultad de Derecho de la UNE. Doctor, muy buenos días. DNG Federal, Claudia Guillermo, los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, todavía buenos días, pero en realidad es un gusto estar dialogando con ustedes y por supuesto en este sentido poder participar de este debate que tiene que ver con estas decisiones que ha adoptado el titular del Poder Ejecutivo, que claramente violan el artículo 99, inciso tercero de la Constitución. A mi juicio, también invade las esferas propias del Poder Legislativo y, por supuesto, en consecuencia, también violan el artículo 29 de la Constitución Nacional, arrogándose facultades extraordinarias, que son las facultades propias del Congreso. Claro. Así que para quienes creen que todo se puede y todo es válido porque el derecho no tiene la fatalidad de una ciencia dura, como pueden ser las ciencias de la física, de la química, que se comprueban con experiencia, esto claramente tiene también límites, porque el artículo 99 de la Constitución Nacional le impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Y dice la Constitución, salvo cuando existan circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del Congreso. Bueno, no estamos atravesando una circunstancia excepcional, ya no hay más pandemia, los legisladores trabajan sin ningún tipo de dificultades, de manera tal de que toda esta materia debió ser girada al Congreso de la Nación por medio de proyectos en cada una de las esferas donde el presidente ha legislado. Repito, esto que es el principal escollo que tiene. Usted me dirá, bueno, ¿y las medidas? Bueno, yo las medidas las comparto. Vea, creo que tiene que haber siempre en una sociedad mayor libertad, tiene que haber una desburocratización, tiene que el Estado dejar de intervenir de manera asfixiante en la actividad productiva, y estos propósitos y estas ideas uno las suscribe con las dos manos, pero esto no habilita ni debe habilitar para que se viole la Constitución. Claro. De manera tal de que eso es terminante. Independientemente, le reitero, de que uno puede estar de acuerdo con la finalidad, con el propósito, con la idea que tiene este instrumento. Pero claramente este es un instrumento inválido, es ilegal. Ahora, doctor, en el mientras tanto, digo, porque declarar la inconstitucionalidad naturalmente va a llevar su tiempo, ni hablar si esto llega a la Corte Suprema. Sabemos que los tiempos de la Corte Suprema son casi indescriptibles, ¿no?, por así decirlo. Se cree que va a comenzar a regir ahora, ¿no? Hay allí una cuestión administrativa, tengo entendido. En el mientras tanto, ¿qué pasa con los actos que se van a suceder bajo la normativa de este DNU? Y van a ser válidos. La característica que tiene este diseño excepcional es que se considera válido, salvo que sea rechazado por la comisión bicameral o el pleno de ambas cámaras. Tiene también en la ley que la reglamenta una verdadera trampa que hemos caracterizado en otros trabajos y en otro lugar como una ley que se llama de desconstitucionalización, porque desmonta toda la arquitectura de la Constitución para el normal funcionamiento de las instituciones, para la formación y sanción de las leyes. Esta ley que reglamenta
es la ley 26.122 y tiene esta característica que le estoy señalando, que dice que el decreto se considera válido y se salvaguardan los derechos adquiridos en función de este decreto cuando obviamente pierda vigencia. Si pierde vigencia, todo lo que se ha instrumentado, que se ha relacionado, que se ha contratado bajo ese régimen legal, queda vigente. Claro, claro. Es decir que, bueno, allí va a generar algún tipo de conflicto, ¿no? Eventualmente en los actos que se sucedan. Ahora, ya en el Congreso, una vez que esto llegue a la comisión bicameral, ¿tiene que ser aprobado por ambas cámaras o con que solo uno la apruebe quedará convalidado? Bueno, esa es la característica de esta ley que le estoy mencionando. Ajá. Y con la aprobación de una sola cámara, aunque la otra la rechace, el decreto se considera válido. Y obviamente, entonces, usted verá que por este mecanismo el presidente está legislando. Claro. No necesita la mayoría para el proceso de formación y sanción de las leyes que establece el artículo 86 de la Constitución. Por supuesto que la ley está mal y siempre se ha advertido. Y esta ley se hizo en función de otros gobiernos cuando tenían mayorías circunstanciales y hoy son los que están criticando este diseño, que fue concebido cuando se pretendía un poder ejecutivo fuerte, que es lo que nosotros tenemos que, es, digamos, la cuestión cultural, que es lo que nosotros tenemos que terminar. Claro. Ahora bien, doctor, le consulto. Respecto a este decreto, ¿se puede generar otro decreto para tratar de justificar este decreto que ahora fue anunciado por cadena nacional? No, mire, ya está emitido el instrumento, tiene que girar al Congreso y el Congreso para esto tiene 10 días y si el Congreso lo aprueba, el decreto se perfecciona y si el Congreso rechaza, obviamente queda inválido las disposiciones que contiene este instrumento legal. Doctor, en caso de que finalmente el Congreso lo apruebe, diputados o senadores, quede convalidado este DNU, allí ya comenzaría a poder actuar, digo, el Poder Judicial, ¿no? En caso de que se presente un pedido de inconstitucionalidad. Ya puede empezar a actuar ahora. Ahora mismo. Porque, ¿por qué digo ahora? Porque más allá del contenido, ustedes están mirando lo que contiene el decreto. El tema es que el decreto no puede ser validado porque sencillamente el Congreso está funcionando. Claro. No hay una circunstancia excepcional que le habilite al presidente para emitir un instrumento que es facultad del Congreso de la Nación. Ahora, no puede invadir la esfera de comportamiento del Poder Judicial. Doctor, es muy clara la Constitución en ese sentido. Y le hago esta consulta más allá de la cuestión meramente legal o jurídica. ¿Cree que el presidente no fue bien asesorado para poder emitir un DNU de estas características? No, yo creo que es perfectamente consciente. Lo que entiendo que hay un desapego al sistema republicano. El mismo presidente no confía en el diseño democrático, por más que le haya beneficiado la soberanía popular, ungiéndolo en el cargo que tiene, pero me parece que es perfectamente consciente, no es que está mal asesorado. Deliberadamente entiende que es el camino de la imposición de una idea por la prepotencia. Y bueno, este no es el camino, a mi juicio. Claro. Claro. Doctor, la última, ¿con cuántos votos quedaría aprobado esto? ¿Con mayoría simple? Con mayoría simple, le reitero, basta la posición favorable de una sola Cámara por mayoría simple y se terminó la discusión. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable y muy claro. No. Por favor, a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, igualmente. El doctor Armando Aquino Britos, reconocido abogado de Corrientes, es constitucionalista, tratando de evacuar estas dudas que se generan respecto a
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Me quedo con esto último que dice, porque la verdad que yo coincido en el sentido, quienes estudiamos abogacía, el tema de derecho constitucional es como el ABC del derecho, es decir, Sí. es lo primero que tenés que saber para poder empezar a avanzar en el resto de los derechos, porque es la carta magna, digo, es la ley más importante del país y no puede haber ninguna otra legislación que vaya en contra de la Constitución Nacional. Y es muy clara la Constitución Nacional respecto a en qué circunstancias un presidente puede emitir un DNU. Circunstancias que acá no se dan, no se cumplen. Sin embargo, el presidente lo hizo y lo emitió y lo comunicó y lo va a girar al Congreso. Por eso le preguntaba al doctor Aquino Britos, ¿cree que está mal asesorado? Él dice no. Y me sorprendió con la respuesta. Creo que está muy bien asesorado, sino que Javier Milei considera que estas son las circunstancias en las que se tienen que dar y tiene un desapego a lo republicano, dijo el doctor Aquino Brito, ¿no? Lo cual a mí me genera también mucha preocupación, ¿no? Pero si estamos hablando que hay por lo menos 2 leyes que no se están cumpliendo dentro de la Constitución Nacional, ¿por qué tendría que seguir avanzando este decreto? Bueno, tendrá que cumplir, ¿no? Con hay un doble control que le hacen al Poder Ejecutivo. Así funciona el sistema republicano, ¿no? El control del Poder Judicial y el control del Poder Legislativo al Ejecutivo. Habrá que ver si pasa los 2 controles. El del Congreso probablemente lo pase. Probablemente tenga los votos para aprobar en diputados o en senadores. Creo más en diputados que en senadores. Sí. Pero habrá que ver si la Corte Suprema de Justicia avala esto o no. Y ahí me acuerdo de la reunión que mantuvo el ministro de Justicia, Cunio Libarona, con los miembros de la Corte Suprema. Me empieza a hacer ruido, pero la verdad que el desapego a la Constitución de este decreto es claro. Y no pasa por una discusión partidaria de si está a favor o no está a favor, si lo que contiene el decreto en cuanto a regulaciones es bueno o es malo. No pasa por ahí, pasa con decir ¿cumple o no cumple con la Constitución? No, no cumple con la Constitución. Es una cuestión meramente judicial, meramente de derecho. Después vos podés compartir si Milei te cae bien, si lo votaste, si no lo votaste, si estás a favor o si estás en contra. Pero hay una cuestión judicial del derecho constitucional que habla de que un DNU se debe, se permite, se habilita en circunstancias excepcionales, en circunstancias de necesidad y en circunstancias de urgencia. ¿Cuál es la urgencia, por ejemplo, de regular ley de alquileres? ¿Cuál es la urgencia de regular la ley de portes? ¿Cuál es la urgencia de regular la ley de minería, la ley de tierras? La verdad que yo no veo ninguna urgencia ni ninguna necesidad imperiosa. Más allá de que Javier Milei anticipó de que iba a avanzar sobre eso, pero la forma en la que se debe avanzar sobre eso es con un debate en el Congreso, con un debate en diputados y de senadores, no a través de un DNU. La Constitución es claro en decir que el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, se aplican situaciones excepcionales. Y esa situación excepcional acá no hay, no se cumple. Veremos qué pasa. En el mientras tanto, este decreto ya está rigiendo la vida de todos nosotros.